Este, Vamos a empezar con una oración y después voy a presentar a nuestro conferencista el día de hoy. Y vamos a pedirle a Memo Cornejo si nos puede ofrecer la primera oración y después si nuestro asesor técnico tiene algunos comentarios que hacernos. Memo. Ok, bueno, amoroso Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por las bendiciones recibidas. Te damos gracias también porque nos has ayudado a estar en esta pandemia con bien y nos cuida, Señor. Te pedimos una bendición especial para los enfermos y que también consueles a los afligidos, que nos llenes de espíritu en esta clase y el discursante que pueda tener tu voz y tu palabra, Señor, para que podamos aprender. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues nada más explicarte un poquito, Bran, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Ya todos ya han entrado, son parte del grupo. Cada miércoles nos reunimos para fortalecernos, instruirnos. Le hemos llamado miércoles de conocimiento y hemos tenido diferentes conferencistas, desde líderes religiosos de otra fe hasta, en esta ocasión, historiadores, maestros de instituto, temas sobre profetismo. Tuvimos un imán que nos habló sobre el Islam. Después tuvimos religiones sobre el hinduismo. Y bueno, pues tratamos de aprovechar estos tiempos de pandemia para instruirnos y ha sido un muy buen ejercicio. Entonces, te damos la bienvenida. Gracias, qué bueno. Y no quiero robar tiempo de mi querido amigo Javier, pero tengo que decir algo. Hermano Lozano, usted, cuando mi papá fue misionero, le echaron en el cárcel y usted fue el hombre que lo sacó. Y, No, ese fue mi papá, Brandt. oh, fue su papá. Mi Qué papá bien. era el abogado Sí, oh, perfecto. que veía todos los asuntos relacionados jurídicos y legales de los misioneros. Y usted Sí, lleva su nombre, ¿verdad? fueron varios a los que sacó de la cárcel. Sí. Es el tercer Agricol, son su abuelo, su papá y él, y Agricol cuarto. Muy bien. Así es. Pues Perfecto. mucho gusto. Bueno, hermanos, quiero presentarles a mi amigo Javier Romero. Nos conocimos cuando el presidente Mirón era el director de Instituto Zacatenco. Yo creo que fue un instituto histórico, ¿verdad? Por sus altos números de inscritos, los buenos maestros que había. Y bueno, ahí coincidimos, él era su asistente. Y ya después se casó y pues comenzó a tener éxitos. Llegó a ser presidente de Estaca en Cholula, Puebla. Y bueno, pues ahora el Señor lo ha llamado y además es su trabajo. Es el jefe del Departamento de Historia para México y el Caribe. Entonces es una asignación, trabajo muy interesante, muy importante. Javier ha tenido que aprender muchas cosas y es poseedor ahora de muchas historias que guarda la historia, el desarrollo de la iglesia aquí en México. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses estuvo el hermano Sergio Pagaza que nos habló sobre historia del mormonismo en México, pero él habló del siglo XIX, cómo llegó la iglesia a finales del porfiriato, inicios de la revolución. Pero bueno, ya la historia de la iglesia es otra a partir de finales de la revolución de 1920. Es otra etapa y bueno, Javier le ha tocado entrevistar y conocer y visitar y tener documentos muy importantes
y muchas experiencias. Yo le pedí que pudiera compartirnos sus experiencias, por eso le hemos llamado a esta conferencia Historias de Fe. Bienvenido, presidente Javier, es tu tiempo y adelante. Gracias, qué gusto. Bueno, solo para dar unos detalles más, tuve la oportunidad de conocer a Agricol, sí, en el Instituto Zacatenco allá en el 97, unos días después de que Brandt me fuera a dejar al aeropuerto ahí en la México Culiacán. Conocí a Agricol ahí dando clases en el instituto, algunos meses después en realidad. Y trabajé 14 años para seminarios e institutos. Tuve la fortuna de empezar a trabajar con Alfredo Mirón. He sido algo inquieto. Después, bueno, yo tengo una formación de arquitecto, tengo una maestría en administración. Decidí moverme a Physical Facilities, al departamento de propiedades de la iglesia. Ahí fui un FM, un gerente regional y el asistente del director de facilidades físicas o de propiedades. Y después fui el gerente de planeación del área. Pero surgió esta vacante que me llamó muchísimo la atención y competimos para ella y tuve la fortuna de ser seleccionado. Lo platico esto solo para que tengan un poquito mis antecedentes. Ahora que Agricol lo dice, pues sí, en definitiva, déjenme abrir, estoy abriendo algunas cosas porque ya puso ideas en mi mente Agricol. Decía que hermano Pagasa Sergio vino hace unas semanas, ahora a hablarles de historia del mormonismo. Comparto pantalla, a ver, ahorita la comparto así. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que tengo es una entrevista o la portada de la entrevista por el programa James Moyle de Oral Histories Program para Agricol Lozano Bravo, ¿no? El abuelo de Agricol, se lo compartía yo un día, por ejemplo, hablando de historias, aquí está, ¿no? Vean estas firmas, ¿no? A quien corresponda a nosotros en calidad de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo, etcétera. El día 15 de noviembre del año de nuestro Señor 1970, Agricol Lozano fue apartado como presidente por el elder Franklin D. Richards para la Estaca México, Ciudad de México Este, en conformidad con los ritos, reglamentos y disciplina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En testimonio de lo cual, y bueno, con la fecha de enero del 71, firman Joseph Fielding Smith, Harold Billy y Nathaniel Dontaner. Por cierto, dos historiadores de la iglesia muy importantes. Uno, Joseph Fielding Smith, no, su hijo, Joseph F. Smith, y el otro, Franklin D. Richards. Hablaré un poquito acerca de él ahora en unos momentos. Pero esto es lo que hacemos. Sergio Pagasa, un buen amigo, también habló de desarrollo del libro de historia del mormonismo en México. Agricol lo sabe, es el archivo, ¿verdad? Incluso aquí con un error ortográfico se les olvidó la O, pero siendo apartado 2 años antes, en el 68, por David O. McKay, Huey Brown, no siendo apartado, disculpen, por Marion G. Robney, firmando David O. McKay en firmas autógrafas, Huey Brown y Nathaniel Dontaner también. Aquí, bueno, esta era la otra foto que quería compartir. Esto es lo que hace la historia también, ¿no? ¿Quiénes están en esta foto, Agricol, y dónde están? Activa tu micrófono, Agricol. Están en la capilla de Moctezuma. ¿Quién está en la línea de tiro? Pues está mi papá y atrás está mi hermano, el que ahora es 70. Itzcoatl Lozano. Así es. ¿No? Y esto es historia, esto estaba en un periódico que alguien nos donó. Esto que yo les compartía. Miren, aquí esta parte se llamaba El Pionero, director Alan López Durán, César García López, el gerente, Eulalio Reyes, gerente de publicación, Irma Contreras, jefa de redacción. Bueno, ahí vienen todos los nombres, ¿no? No puedo leerlos todos, pero es gente que hizo historia, que se organizó y que hizo historia y que afortunadamente nos la han donado. Aquí está el certificado. Y esto es parte de la colección Lozano, que siempre me confundo, son 17 cajas que tenemos en el centro de preservación, porque una de mis funciones, en definitiva, es poder compartir
es poder compartir la historia de la iglesia y preservarla antes que compartirla. Por lo que ahora quiero hablar de las historias de fe. Yo voy a ocultar esto, no sé si ustedes lo vean, siempre nunca sé lo que están viendo los demás, pero si hay preguntas, esto no es un discurso, hermanos, es una conversación. Ahí hay un director de región de seminarios e institutos, no quiero que me ponga mala evaluación porque hablé mucho, quiero que los alumnos participen, pero ahorita quiero exponerles algunas cosas a ustedes que sí me será necesario hablar un poquito. Entonces, creo que el hermano Agricol quiere decir algo. Agricol, adelante. Sí, nada más quería comentar algo, Javier, si me permites. Adelante. A los oyentes. Ahorita que presentó el hermano Javier el documento del ordenamiento de mi papá, comentarles que ese día que lo llamó el presidente Romney, se acostumbraba en aquellos días, el presidente Romney, al terminar la sesión, se paró él solo en el estrado y todos los asistentes a la conferencia, todos hicieron fila para saludarlo de mano y que él les autografiara su himnario con su firma. Wow. Estuvo como 1 hora parado, siendo ya apóstol. Todos los hermanos hicieron fila, lo saludó de mano y firmaba su himnario. Hoy eso es imposible. Sí es imposible. Afortunadamente, y no complemento tu comentario, algunos apóstoles han tenido la impresión de seguir con esa buena costumbre, no la de la firma, pero regresar a estrechar manos. Recuerdo historias muy conmovedoras. Acabo de registrar una historia oral. En mi función, tengo el privilegio de empaparme de todo esto bien. Si bien no puedo memorizarlo ni demás, sí estoy empapado de todo eso y la presidencia diaria del Departamento de Comunicaciones y el de Publicaciones me piden información, además de que se espera que sea el experto en la materia de historia para el área México y para el área del Caribe. Y con México apenas voy, ¿no? El Caribe está más sencillo. Ustedes saben que desde 1876 entraron por el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, los misioneros, la primera expedición de 5 misioneros. Pero lo que quería decirles, afortunadamente, uno de mis privilegios es entrevistar a todos los presidentes de misión salientes. Entonces, acabo de entrevistar por ahí, recuerdo que estaba Josafat Cardoso, acabo de entrevistar a su presidente de misión. No es cierto, me va a tocar hasta que él termine a entrevistar al presidente de la misión de Junto, el presidente Asante, y bueno, historias increíbles que ellos me relatan. Una, por cierto, el Elder Bednar, contándole a este presidente de la Tuxtla Gutiérrez que terminó, de qué tan especial era la gente y cómo él fue a Los Altos con el grupo Tzotzil, ustedes saben, y les estrechó la mano uno por uno. No sé cuánto tiempo tomó eso, pero pues gente que hablaba Tzotzil, Celtal, más que nada Tzotzil, de toda esa zona de Chojoloche, Naló, Pom, etcétera. Los que hayan servido misiones por allá, pues han de tener muchas historias también que contar. Pero bueno, regresando a lo que yo quería compartirles, voy a la presentación, porque es importante registrar historias de fe. Y bueno, no sé cuántos escuchas sean, si sea uno por conexión o haya 3 o 4 de la familia, pero el fundamento doctrinal es mis hermanos. Si me ayudan leyendo, aunque sea, es aún, léame el Doctrina y Convenios 21 y la 47, alguien que active su micrófono, si es posible, para darle movimiento y que no se aburran con mi voz. El que sea. Aquí se dará entre vosotros una historia. Ya que está un exdirector de instituto y seminario principal, la sección 21, ¿usted recuerda, hermano Pullins, cuándo se llevó a efecto? El día 6 de abril 1830. El 6 de abril, ¿qué pasó ese día, mis hermanos? Se estaba organizando formalmente la iglesia en los Estados Unidos. 6 de abril de 1830. Hay 3 revelaciones registradas en ese día.
En una de ellas, que es la sección 21, el Señor da el mandato, he aquí, se llevará entre vosotros una historia. Algo que he aprendido en las últimas meses es que José se reunía con los historiadores. De hecho, el historiador en turno, el día del martirio, era Willard Richards. Él estaba junto con John Taylor y Hiram Smith y José Smith en Carthage. Entonces, es verídico esto de que se reunía con los historiadores porque les quería compartir lo más que podía de cómo habían sucedido las cosas desde aquella mañana de primavera. Se da el mandato y el primer historiador llega a ser Oliver Cowdery. Para que ustedes entiendan un poquito de esto, yo le reporto al Oliver Cowdery moderno, al que ocupa ese llamamiento de History and Recorder. El historiador y registrador lo ocupa hoy el Elder Curtis y yo lo represento en México y le reporto, no a él directamente, pero a través de una línea de administración de empleados, le reporto a él. La que sigue, Brandt, por favor. O alguien más que iba a leer, Alan. Creo que ibas a leer, Alan. Y además te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia. Ahí está. Debemos llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia. ¿Alguien me ayuda con la sección 85, versículo 1? Es el deber del secretario del Señor, a quien él ha nombrado, llevar una historia. De una vez la 69, Agricol. Y también que él, es que me tapa la... Yo no tengo nada aquí abierto. Ha de ser de tu pantalla. Si tú lo minimizas con el botón de hasta arriba. Y O alguien también más. que él continúe escribiendo y recopilando una historia de todas las cosas importantes que él observe y sepa concernientes a mi iglesia. Gracias, Agricol. Entonces, debemos llevar una historia, es un mandato del Señor, debemos llevarla continuamente y debe hacerlo el secretario y también de todas las cosas importantes. Hay muchas más fundamentos doctrinales, pero aún la portada del Libro de Mormón dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho y para mostrar y para que conozcan los convenios del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, este es el fundamento doctrinal. El Señor lo ha mandado, el llevar historias en los barrios, en las unidades, pero también la historia familiar es parte de esto. De hecho, deben saber que en algún tiempo fue el departamento de historia de la iglesia o de historia familiar y de la iglesia. Somos primos ese departamento y el departamento de historia de la iglesia. Nacieron separados, después se fusionaron y después de los años se volvieron a separar. Si se han dado cuenta, ahí en la de East Temple, en la calle de East Temple, están los dos museos enfrente uno del otro, el de historia de la iglesia y el de historia familiar, ¿sí? Del lado del tabernáculo. Entonces, en esa calle. Entonces, hermanos, este es el fundamento doctrinal y se espera que nosotros registremos. Pero hoy queremos hablar un poquito, quiero hablar un poquito de las historias de fe. Para eso quiero poner un ejemplo de Doctrina y Convenios 13. Aquí está la sección 13. Si alguien quiere contar las palabras, yo la verdad es que no las he contado, pero no han de pasar de 35 o 40 palabras y solo es un versículo. La pregunta es, ¿cómo llegó la sección 13 a ser parte de Doctrina y Convenios? ¿Cuándo se recibió la sección 13? ¿Cuándo se restauró el sacerdocio arónico? ¿Sabemos la fecha? Sí, ¿Cuándo, hermano Luna? en mayo de 29. 29 de mayo. Gracias, no se preocupe. 15 de mayo de 1829. ¿Está bien? ¿Saben cuándo llegó a ser esta sección como tal, Doctrina y Convenios 13, y ser integrada? Miren, ayúdeme a alguien leyendo esto. Hermano Luna, usted puede hacerlo si está ahí disponible. Perdón si no estoy revisando el chat continuamente, si me ayudan. Y si hay preguntas, puedo parar en este momento comentarios, con toda confianza. Sí, hermano Luna. Lo que está en la pantalla dice... Por favor. Durante 1875 y 1876, Orson Pratt
actuando bajo la dirección de Brigham Young, reorganizó las secciones de doctrinas y convenios en un orden cronológico general y añadió un número significativo de revelaciones adicionales al volumen, incluidas las palabras de Moroni que prometían la restauración del sacerdocio, sección 2, y las Gracias. Hermanos, es de interesante. del sacerdocio, sección 13. Es correcto. Muchas gracias, hermanos. Entonces, hasta 1876, hermanos, 47 años después, fue que pudo llegar a ser parte de Doctrina y Convenios. Hermanos, las palabras, esto no significa que las palabras de Juan el Bautista no estaban disponibles, ya estaban, ¿verdad? En diferentes publicaciones. De otro historiador, por ejemplo, Franklin D. Richards, en La Perla de Gran Precio, que publicó en 1851, donde, interesante este detalle, incluía no solo la historia de José Smith, sino también una nota a pie de página con la narración del mismo evento por Oliver Cowdery. Es importante que yo les comente, Oliver Cowdery fue el primero que empezó a registrar, hablando de esta revelación que es la sección 13. Se la empezó a escribir 4 años después a William W. Phelps en unas cartas. ¿Está bien? Ahora, estos relatos no se consideraban todavía escrituras y la inclusión de la sección 13 elevó la narración de José de las palabras de Juan el Bautista, haciéndolas más accesibles como parte del canon oficial de nuestra iglesia, ¿verdad? Y comenta este hermano que escribió Mark Ellis Taker. ¿Me ayuda alguien leyendo, por favor? Creo que Oliver Cowdery citó las palabras de Juan el Bautista exactamente como fueron pronunciadas, pero que José Smith se basó en la revelación que recibió después y usó su manto de profeta de Dios para añadir un comentario inspirado a esas palabras. El relato de Oliver se centra en el cumplimiento de la revelación en Malaquías, mientras que el de José se centra en el papel del sacerdote en la iglesia hasta que se cumple esa revelación. Como resultado, Doctrina y Convenios 13 no solo es más completo doctrinalmente, sino más útil para la iglesia restaurada de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? 47 años después es insertada. Los historiadores de aquella época tuvieron que hacer bastante trabajo seguramente para revisar todos los relatos, versiones, cartas que hablaban de la sección y entonces llegar a un consenso de 7, 8 renglones donde se incluye el relato de Oliver Cowdery y además el comentario inspirado de José, uno con énfasis en el cumplimiento de la revelación de Malaquías y otro con un énfasis en el papel del sacerdocio. ¿Por qué estoy compartiendo esto y qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? Hermanos, por eso es bien importante que registremos las historias de fe y nuestra historia como parte o como el impacto que la iglesia ha tenido en nuestras vidas. Porque no queremos que 49 años después de que ustedes tengan experiencias, 47, perdón, alguien batalle para tratar de obtenerlas. Es más fácil que usted las escriba y las pueda donar. Tengo hoy algunos ejemplos, pero antes quiero hablar un poquito de cómo está organizada la historia de la iglesia. Este es el timeline o la línea de tiempo de los historiadores. Los pueden ver a todos arriba. Desde Oliver, ahí les digo Willard Richards, ¿no? El hermano Whitmer antes, y todos, el que fue más tiempo. No, sí, fue Joseph Fielding Smith. Yo dije su hijo Joseph F., ¿verdad? Y lo dije al revés, pero sí, entonces en esa carta de ordenación, de certificado de ordenación de tu papá agrícola, estaba en la firma de 2 historiadores y registradores de la iglesia, o los nombres, Franklin D. Richards y Joseph Fielding Smith. Y así seguimos. Aquí tengo algunos de los más conocidos, porque no todos son tan conocidos, pero está Oliver Cowdery, está John Whitmer, Willard Richards, Wilford Woodruff, que fue bastante tiempo, si lo podemos ver ahí también. Sí ocupó un periodo importante. Anton H. Lund y Joseph Fielding Smith son los que más tiempo han abarcado, pero también Joseph Fielding Smith, Howard W. Hunter y los últimos años el elder Marlin K. Jensen, el elder Snow, y hoy es el elder Legrand Curtis. Yo quiero comentar de esto.
por ejemplo, mi línea de reporte es al Elder Curtis, pero también tengo una línea punteada hacia ambas presidencias de área. Ahora, esta es una asignación importante. Por ejemplo, el hermano Paul B. Johnson es el comisionado de educación de seminarios e institutos, pero él le reporta directito a la mesa de educación. Si bien sí es presidida por la primera presidencia, 3 o 4 apóstoles, no me acuerdo, forman parte de esta mesa. En este caso no hay ninguna mesa que se conforme con otras autoridades generales. El Elder Curtis le reporta directo a la primera presidencia y lo enfatizo porque la historia de la iglesia, el Señor le dio esa importancia y los profetas se la han dado desde el 6 de abril de 1830, de que el historiador y registrador le reporta directo a la primera presidencia. Ahora, les quiero compartir este ejemplo que a mí, la verdad es que me súper encanta. Esto es Papua Nueva Guinea. ¿Qué les llama la atención de esta fotografía? Platíquenme. Yo la he visto en el número de veces. Platíquenme qué les llama la atención. O sea, a mí hay varios elementos que me llaman la atención. ¿A ustedes? Son negritos. El color de la gente. Ok. ¿Alguien más? Esos ojos, ¿Qué más les llama la atención? como las aguas de Hay Mormón, dos. mi querido Javier. Que parecieran las aguas de Mormón. ¿Sí? ¿Alguien más? Parece Dos que misioneros bautizando, ¿no? Hay 2 misioneros bautizando y luego Brandt decía otra cosa. A la vez hay como 4 ordenanzas que están sucediendo al mismo tiempo, parece. Hay 4 ordenanzas. A mí me llama la atención. ¡Wow! Sí, yo fui un FM, que es un Facility Manager, los que cuidan las capillas, ¿no? Que ven que estén limpias. Bueno, no es cierto, que ven que estén mantenidas, ¿no? Si me encuentran una pila bautismal, así un presidente destaca con este piso tan sucio, me corren al día siguiente, hermanos. Y vean el piso y la calidad del agua. ¿Sí o no? Inclusive Miren nada más. tienen asadones para remover. Ah, y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Ya los vieron aquí a los que están de azul y verde? ¿Qué tienen? Como hachas, lanzas, asadones. Anzas, hachas y machetes. ¿Por qué piensan que los tenían ahí? ¿Los cocodrilos? No, yo no sé. Creemos que es eso. Sé quién tomó esta foto del departamento y nunca le he preguntado, pero yo asumo que es porque hay algún animal peligroso y no creo que sea un tiburón, sino más bien algo así como un Lagarto. reptil. Así es. ¿Hay alguien que tiene algún comentario? Sí. Le escucho. ¿Defenderse de cocodrilos? Así es, hermana Holguín. Entonces, qué interesante, pero hay algo más que llama la atención y que no hemos visto y está en todas las fotografías. Es esto. Está registrando. Está en esta foto, no el mismo. Está en esta foto, ese sí es el mismo de la que puse hasta el final, y está en esta foto y se puede ver que son varios, como 3, 4. ¿Qué están registrando? La ordenanza, la historia, ¿sí? Entonces, hermanos, si en esas circunstancias nuestros hermanos de Papua Nueva Guinea pueden registrar sus historias y lo que está sucediendo en la historia de la iglesia, ¿no será que nosotros también, en nuestra posición un poquito más cómoda, podemos también registrar las historias de nuestros barrios, nuestras estacas, nuestra familia y su relación con la iglesia? Yo pienso que sí. Hermanos, quiero poner algunos ejemplos. Esta es la fotografía de la primera expedición de misioneros del 75. Brigham Young les llama, ¿no? En la época ahí todavía estaba Melitón, le invita a Melitón a trabajar con otros hermanos en la traducción de lo que llega a ser los trozos selectos, pero estos son los 5 que vienen primero. A veces algunos historiadores tienen el punto de vista que la misión empezó en el 75 y si bien sí fue así, se tardaron todavía hasta febrero del 76 en poder entrar. Y hay diarios de estos 5 misioneros que fueron muy diligentes y mapearon la zona. Ahora, yo puse esta foto enseguida porque me duele mucho que este hermano, esa foto se la tomé yo, el de la izquierda
es el hermano Leví Méndez de Nealtican, Puebla. La foto está en San Gabriel Ometostla y el que está a la derecha es el ahora patriarca de la estaca Ometostla recién creada el año pasado en septiembre, Enoc Sandoval. Estamos ahí donde ellos están parados, es el Ameyal, donde por más de 30 años los santos de esa región se bautizaban. De hecho, ellos dos fueron bautizados. Y en febrero estuve con, esta foto es de febrero, pero con mucho dolor les puedo decir que el hermano Leví, que estaba sirviendo una misión con su esposa, la hermana Chela, en la manzana en el templo de la Ciudad de México, acaba de fallecer de COVID. Y me duele tanto porque lo tuve tantas veces cerca de mí y aún en mi auto algunas horas y tenía una mente tan brillante porque su familia fue bautizada por esta familia. Estos son los miembros de la rama San Gabriel Ometostla afuera de la primer capilla. Yo conocí la cimentación de esa capilla porque ya no quedó nada, era solo un cuartito y yo estudiaba arquitectura en esos años y en mi materia de restauración hice el proyecto de reconstruir esta, que ya era imposible por la situación de que nuevas casas de la familia Sandoval habían sido construidas en los predios. Aquí pueden ver a Narciso Sandoval y yo quiero empezar relatándoles algo de esto, de la familia Sandoval. Javier, ¿Cómo llegó? Sí. Narciso Sandoval fue compañero de mi papá en la misión. De verdad. Ujú. Qué interesante. ¿Algún relato que quieras compartirnos? Bueno, pues que no sabía leer ni escribir, pero pues eso no le impidió que pudieran tener éxito. Y cuando él fue misionero ya casado, ya grande. Dejó su familia y se fue a la misión. Así es. Fue a la misión, ya grande, ya casado. ¿Qué están viendo en la pantalla? Color azul y media. Ahí ya se ve toda la fotografía. ¿Ya se ve la fotografía? Ya. Ok, es que me perdí un poquito, pero creo que ya estoy en el lugar correcto. Yo lo conocí siendo niño a Narciso Sandoval. Sí, miren, quiero leerles algo que no sé qué le está pasando a mi pantalla, pero no sé, díganme si ven este relato, pero la diligencia de la familia Sandoval se me hace muy, muy significativa porque voy a parar de presentar y ahorita retomo mi presentación. Era una tarde en Puebla, en San Pedro Cholula, Puebla, en 1910. Estaban en el Zócalo de Puebla Concepción y Juan Barrera y Martín Zacarías, que era del barrio de Santiago de Cholula, con Apolonio Chichía de San Matías Cocoyotla y Juan Francisco Sandoval, el papá de Narciso. Y de hecho es interesante mencionar que los dos primeros conversos de ese rumbo fue una de las hermanas Chichía y uno de el hijo de Juan Francisco, Narciso. Se bautizan con una semana de diferencia. Pero ellos estaban allá en el Zócalo de Cholula. No sé por qué se paró ahora mi presentación, que yo quiero seguir mostrándoles. Denme un segundo, voy a ponerles. Estábamos en la foto de la casa de oración, ¿verdad? Sí. Denme un segundo, que ya saben que la tecnología es traicionera. Ahí estoy. Entonces, le estaba diciendo, entonces ellos se encontraban en el Zócalo porque iban a ser un pastor metodista, les estaba enseñando cómo leer y estudiar la Biblia, pero ese día no llegó. Entonces sentaron a platicar en el Zócalo cuando vieron un par de misioneros que estaban compartiendo folletos y de repente vieron cómo una señora los empezó a agredir y les empezó a arrebatar los folletos y a todos los presentes.
pero Juan Francisco guardó su folleto. Entonces, alguien que vio la escena llamó al cabildo que está ahí a unos metros, en el mero Zócalo, en el centro de San Pedro Cholula, y el cabildo salió a poner quieta a la señora diciendo que si no la tenía que detener porque estamos en un país laico, ¿no? Esta señora se enoja y ahí mismo en el cuadro del Zócalo, de un lado están los arcos, de otro lado están las iglesias, de otro lado los restaurantes, y enfrente de los arcos están las iglesias y el convento, y una con 49 cúpulas y demás. Y entonces va por el sacerdote, y el sacerdote se enoja y le llama a todos sus súbditos de ahí adentro, a los empleados, a todos, y salen sobre los misioneros a punto de lincharlos, les quitan los portafolios que usaban entonces, hacen una pequeña fogata y empiezan a quemar, y como se estilaba en muchos relatos de la región, se platica que prendían fuego y como que asusaban a los misioneros hacia la fogata, ¿no? Y es interesante que los misioneros logran echarse a correr porque vivían enfrente, en realidad, enfrente de la iglesia católica, en la que se llama Casa de Cortés, que hoy es propiedad de la UDLA, es un museo de la UDLA en el segundo piso. Y Juan Francisco Sandoval se ve cómo se meten ahí. Él se va caminando sus no sé cuántos kilómetros a su casa, tal vez 10 kilómetros o 7, y regresa por la tarde y toca la puertita en el segundo piso. Los misioneros no le querían abrir porque pensaron que todavía estaba la gente molesta. Finalmente abren y quedan de ir el día siguiente y llevarlos él a su casa, donde empiezan a dar las lecciones. Solo pudieron dar 3 lecciones, las que suspendieron casi por más de 10 años, porque no pudieron regresar, porque en esas semanas o en ese tiempo fueron sacados los misioneros por el inicio de la revolución. Pero es interesante la conversión de Narciso. Yo les quiero compartir también, ahora cambio de pantalla, aquí tengo abierto y no me deja ver todas mis pantallas esta cosa, no sé por qué. Voy a compartir esta y me voy a ir realmente hasta esta. Miren, hay un relato de Narciso. Aquí son 13 horas de camino, 64 kilómetros, hermanos. Si ustedes conocen, miren, este es San Andrés Cholula, donde está la UDLA. Aquí juntito está San Pedro Cholula. Hacia acá está San Gabriel Ometostla. O sea, ellos regresaron de aquí para acá, ¿no? Si yo le doy un poquito de más zoom a la imagen, ese que dice Cholula es San Pedro. De hecho, ahí están los dos zócalos. Este zócalo que está más... Ahí está, Santa María Xixitla. Ahí están. El del más al norte es San Pedro Cholula y este es San Andrés. Pero se relata que Narciso salía caminando con sus guaraches y su camisa blanca, y entonces caminaba, relata esto su hijo, que se quedó a cuidar a su mamá enferma cuando Narciso se va a la misión. No era un hijo joven, ya era grande, y caminaba hasta Tepontla, que está más o menos aquí. Luego caminaba hasta San Gregorio Atzompa, luego hasta Santa Isabel Cholula, luego se iba hasta Atlisco, a Cabrera y a Metepec. De ahí caminaba hasta Nealtican y se seguía hacia San Nicolás, este es Nealtican, perdón, se seguía hasta San Nicolás de los Ranchos, y luego que le dicen en Puebla, Salt Lake Cintla, ¿no? Salicintla. Ya no sigo porque aquí se pierde. Él caminaba hasta Meca. Primero encontramos aquí, miren, de aquí al Paso de Cortés son 13 kilómetros desde Salicintla. Yo los he medido en carro. Y de aquí, de Paso de Cortés hacia San Pedro Nechapa, por cierto, donde hay 2 capillas en un pueblito de 10 calles, por si alguno lo conoce, son 7 kilómetros. Hay una fidelidad de gente en toda esta zona, y se iba a Meca, y luego, ya aquí no me marcó la ruta, pero realmente venía hasta Santa Rita, que está pasando Río Frío, y se regresaba caminando a su casa, hermanos. Entonces, por ahí alguien nos está metiendo ruido, por si quieren ponerle mute, pero se me hace muy interesante la fidelidad, y más que nada, yo les quiero decir cómo conocemos esas historias de fe, porque alguien las registró. Y les voy a confesar algo, fue el hermano Leví Méndez. Aquí estoy con el hermano Leví Méndez, afuera de
denme un segundo, que me está saliendo una nota medio extraña. Pero con el hermano Leví Méndez en la calle Hidalgo, afuera de la primer casa de oración de Salicintla. Y me platicaba don Leví que la gente hubiera sido mucho más, me dijo, Salicintla debió ser un centro de fortaleza, pero cuando aceptaron a los convencionistas, ¿verdad? Se fueron de aquí de Salicintla, que ya lo perdí, aquí está Salicintla, se mudaron, dieron sus casas a sus familiares y se fueron a Ozumba, allá a Meca, o por Meca, por Tecalco, y se establecieron allá. Algunos fueron readmitidos, otros no, siguen avecindados allá y tienen matrimonios plurales y todo el asunto. Otros sí regresaron, pero ya no se pudieron recuperar sus casas en Salicintla y se fueron a poblados vecinos. Y por eso decía el hermano Leví Méndez que no había sido tan centro de fortaleza. Aún así tienen su capilla y todo en Salicintla. Pero aquí estoy yo con él en febrero, afuera de la primer casa de oración de Salicintla. De hecho, después de que nos tomamos esta foto, llegaron dos personas muy serias a cuestionarnos por qué tomábamos fotos. Y entonces él los reconoció y dijo, a ver, por tu cara, ¿tú no me conoces? Tú eres hijo de no sé quién. Ah, caray, sí. Pues yo soy Leví Méndez. Ah, hermano Méndez, ¿cómo está, no? Algunos que estaban medio inactivos y que estaban ahí en el gobierno buscando hueso o algo así, pero aquí estoy con Leví Méndez en su cocina tradicional poblana y quiero platicarles, por eso está este relato aquí, porque Ángel y Salvadora son los papás de Leví Méndez y él escribió sus memorias. Se llama Una fe genuina, basado en cómo conocieron el Evangelio. Y quiero compartir esto con ustedes. A mí me parece que vale la pena que leamos esta experiencia de Chahuenacone, que es en Puebla le dicen nosotros le decimos náhuatl, ellos le dicen mexicano. Y les leo, hermanos, porque sé que está un poco pixelado, porque es la foto directa del libro. Quise traer como una memoria a Leví Méndez esta fotografía. Y dice, aunque Salvador fue una mujer llena de atributos, también vivió circunstancias difíciles en su vida. Si bien es cierto, para sus nietos y personas que la conocieron, siempre fue una mujer trabajadora, fuerte y generosa, hubo escenarios en su vida que recordó hasta su muerte. El recuerdo triste de su infancia, la experiencia amarga del rechazo de su padre, fueron acontecimientos que el tiempo no logró superar. Aun cuando llegó una época después del matrimonio en la que hubo abundancia de trabajo y dinero, fue solo un capítulo en el corto en su vida que no alcanzó a cerrar la brecha entre la pobreza y la estabilidad económica. Yo les platico algo, un descendiente de Salvadora, hermano de Leví, que se llama Domingo, el suegro de su hija, no, el suegro de su hijo es el obispo H. David Burton, Salvadora tiene descendientes que son nietos del obispo, de alguien que fue del obispado presidente, el obispo presidente, perdón. ¿Cómo me llama la atención por la fidelidad? Porque, bueno, si alguno de ustedes conoce Nealtican, pues es un pueblito en realidad, lleno de mariachis, lleno de bloqueras, y sí, los santos de los últimos días empezaron los grupos de mariachis, y sí, los santos de los últimos días empezaron las bloqueras, y hay gente muy, muy prominente. Ahora agregamos ya no solo bloqueras y mariachis, un pueblo lleno de tortillerías que están expandidas casi en todo México, y sí, son de los hermanos miembros de la iglesia de Nealtican, y he estado en casa de ellos comiendo mole. Y les voy a decir algo, yo comí mole en esa casa que parece una casa de misión en Nealtican. Uno entra y parece una casa de un pueblito, y atrás ya están las construcciones de adeveras. Y yo comí, agrícola, les platico, paro mi presentación, yo comí con familias de ahí, parientes de los Méndez. Comí lo mejor que pude, mi mole con mis cubiertos y agarrando mi cuchara, y todos en la mesa no agarraron tenedor, ni cuchillo, ni cuchara. Cortaban la tortilla en 4, la doblaban de una manera especial. Yo terminé con 5 servilletas grandes, todas batidas de mole, y ellos terminaron con las manos limpias. Un día del padre hace 2 años. Hermanos, entonces,
Es interesante la sencillez de esas personas, pero también lo que quiero resaltar, el cumplimiento de las palabras de los profetas. Pero regreso a la historia de Salvadora, porque decía que no superó la brecha de la estabilidad económica, ¿no? Del dolor. El dolor de ver morir a varios de sus hijos fueron experiencias insuperables. En muchas ocasiones lloraba por tanta pobreza. Además, sentía pesar por la pobreza de algunos de sus hijos. En ocasiones, Salvadora compartía sus escasos alimentos con su hija Sara, quien después de su matrimonio también atravesaba una situación de pobreza. Ahorita vamos a ver una foto muy lejana de Sara. Salvadora se dio a conocer como una mujer muy trabajadora, con su seguridad. Las circunstancias siempre fueron su motivación. Su madre, Encarnación, fue un ejemplo de coraje, de salir adelante aún en la dificultad. Después de verse en la necesidad, bueno, esto lo omito porque con el Chavo Enaconi tiene más que ver esto. Chavo Enaconi es una frase que encerró más de 2 simples palabras. Salvadora cargaba sobre su espalda un chiquihuite. Si alguien me ayuda en Google Maps y le pone distancia, ir de San Buenaventura, Nealtican a Atlisco, caminando, dígame cuántos kilómetros son, por favor. Yo no lo hago porque estoy leyéndoles. Pero entonces, en la espalda, en el chiquihuite, cargaba a su hijo con mercancía de frijol, maíz, fruta de temporada, tamales, memelas. Iniciaba la caminata rumbo a Atlisco. La acompañaba su pequeño hijo de 6 años, el hermano Levi Méndez. Después de 3 a 4 kilómetros de caminar, el niño decía a su madre: ya me cansé, ya no puedo caminar. Chahue, Enacone. De aliento que recibía de su madre. Vamos, hijo. Más que una frase de aliento, era la invitación de seguir adelante aún en la dificultad. Quizás para el lector resulte solo un par de palabras vacías. Sin embargo, esto encerraba más allá de un simple vamos, hijo, pues el sentido implícito de la frase le proporcionaba el momento, la circunstancia, la forma, la experiencia, la expresión de compasión en el semblante de Salvadora de seguir adelante al pronunciar esas palabras. Era así como Salvadora transmitía el ánimo de dar el siguiente paso para ella. Que para ella era imposible cargar a su hijo. El camino era largo aún y su carga no era ligera. Lleve frijol, marchantita. Lleve frijol, decía Salvadora al llegar a Atlisco. ¿De a cómo? Preguntaban. De a 3 la medida, decía Salvadora. De a 2 respondían. No se puede, marchantita, decía Salvadora. Las horas pasaban y Salvadora no vendía y tampoco había comido nada. Como a las 2 de la tarde volvían a preguntar. ¿De a cómo? De a 3 contestaba. De a 1.50 decían. Está bien, llévelo. Salvadora trataba de dar lo mejor a su familia. Había momentos que descargaba su aflicción con su esposo por el sentimiento de impotencia de no poder más, pero al mismo tiempo se registraba un estilo de vida, se resignaba a un estilo de vida. Fueron varias experiencias que Salvadora necesitó para ser una mujer fuerte, para llenar de ánimo a sus hijos y nietos, aun cuando en su cuerpo físico se le acababan las fuerzas, su interior estaba lleno de una fe genuina que externó fuerza y coraje para dar el siguiente paso, animando a su hijo con un Chahue Enacone. El Chahue Enacone ha perdurado al pasar de los años y de las generaciones. Algunos hijos y nietos han sido impulsados por la fuerza que Salvadora transmitió. Para algunos fue la tristeza y el dolor, para otros el valor, su lucha y el ejemplo. Al final, lo que impulsa es lo que queda en la mente y en el corazón. Con eso cierra su libro Chahue Enacone, nuestro hermano Levi Méndez. Alguien ayúdeme leyendo esta diapositiva, hermanos. Alguien que no haya participado, por favor. Dice, Antonino investiga, comienza una persecución. Hay algunos errorcitos, le pido que si puede corregirlos, si no que los lea mal, se va a entender de todas formas. Ah, perfecto. Dice, aunque Ángel y Manuel ya estaban casados, aún vivían en la casa de su padre, y era claro que se daría cuenta de lo que sucedía. Una tarde de domingo, sus hijos regresaron de San Gabriel después de haber asistido a una reunión. Su padre preguntó, ¿a dónde fueron? Fuimos a San Gabriel o Mectoxtla, contestó Manuel. Bueno, ¿y a qué fueron? Preguntó Antonino. Fuimos a un culto, dijo Manuel. Un culto. ¿Y qué aprendieron? Aprendimos que los borrachos y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. A lo que Antonino respondió, eso ya lo sabía. Entonces Manuel le dijo, no papá,
pero esto es un mandamiento y se debe de cumplir. Antonino se quedó pensativo por un momento con las respuestas de Manuel. Le pareció que tenía mucho sentido lo que habían aprendido y que realmente los acercaba a Dios. Entonces preguntó, ¿cuándo van a ir otra vez? Yo los quiero acompañar. A partir de ese momento, Antonino aceptó investigar la iglesia y caminó 13 kilómetros cada domingo hasta San Gabriel Ometeotla, junto con sus hijos Ángel y Manuel, para asistir a sus reuniones. Esto sucedió aproximadamente en el mes de marzo de 1930. Javier Romero, Departamento de Historia de la Iglesia. Gracias. Miren, aquí está los 3 hijos, falleció uno, los 3 hijos vivos de ese año de Salvadora y Ángel. Leví, en ese año, Leví Méndez, que acaba de fallecer, su hermana de Leví, hija de Salvadora, Sara, y Domingo con su esposa. Ellos son consuegros del obispo Burton. Acá se ve la hija del obispo Burton. Les platico, ellos son la primera generación, ellos son la segunda generación. Bueno, después de Salvadora, pues ya son realmente ellos la segunda generación, la tercera, ellos son la cuarta y estos son la quinta. Yo le decía, estábamos trabajando, hermano Leví Méndez y yo, para que me pudiera decir cuántos descendientes de Ángel y Salvadora habían servido en misiones. Porque como me hubiera gustado poder compartirles hoy y dárselo a la presidencia de área, ¿verdad? Solo para inspirar un chavo en Acone, ¿no? Pero les platico, en este momento de esta fotografía que fue hace como 3, 4 años, están los dos entre los descendientes o familiares, porque están familia extendida, porque están los esposos y pues los hijos son los de la familia y los esposos vienen a ser la familia política, ¿verdad? Pero están los 2 presidentes de Estaca de Nealtican, Raúl Castro Luna y Raúl Pérez Soriano. Aquí al que alcanzo a reconocer es a Raúl Pérez Soriano, presidente de Estaca de Nealtican Norte. Alcanzo a reconocer al hermano del otro, Raúl Castro, pero Raúl Castro, que es un muy, muy, muy buen amigo, no lo alcanzo a ver. No sé si ven mi pointer ustedes, pero yo lo estoy señalando. Sí. Es interesante, ¿no? El legado de fe, hermanos, que hay. Y nuestras generaciones pueden verse fortalecidas por la fe de los santos. Ahora, quiero cerrar, y perdón que me haya enfocado en Puebla, pero es lo que acabo de ver. Ellos son Santiago Mejía y Zenif Mejía. No sé si los conozcan, pero son descendientes, son nietos de Santiago Mora. Ellos son Mejía Mora. Hay un artículo por ahí de ellos en el Church News y en La Leona, Hermanos sirviendo en el templo, se llama, yo creo, o en inglés así se llamó. Ellos fueron presidentes de templo al mismo tiempo, uno en el templo de la Ciudad de México y otro en el templo de Mérida. Apenas colgué para afinar unos detalles con Zenif para que me recordara, porque les platico, apenas estamos escribiendo esto, ya está grabado, pero no está escrito. Y ahí años después se está registrando, porque esto fue en el 75. Esta foto es en la casa de Santiago, vive juntito a Zenif, y tuve el privilegio de tomarles yo esa foto. Y dice Santiago, el hermano Santiago me platica, qué interesante, eran ramas en Puebla. Pero, por ejemplo, Zenif era el presidente de Quórum de Élderes, porque su rama tenía 4 quórum de élderes, ¿no? De tanta cantidad de gente que había. Dice, mi quórum de la Colonia La Libertad, me tocaba ir hasta Libres, Puebla, donde está ahora pues la planta de Audi, que son como en carro como 1.5 o 2 horas, ¿no? Pero le tocaba ministrar hasta allá. Y es interesante, hermanos, que en el 75 Zenif va con el secretario de Estaca, que en esos años era alguien de Estados Unidos, y viajan a Lago Salado porque los manda creo que era Ramiro Gaona, papá de Armando y de Moroni Gaona y de Susi. Bueno, y lo mandan porque van a investigar por qué no quieren crear una estaca en Puebla. Y es interesante que van con el elder Harman Rector Jr. y entonces el secretario habla en inglés con él y Santiago pues no hablaba inglés, pero está escuchando y de repente en español le dice al secretario, al hermano Huber, creo que se apellidaba algo así, voltea y le dice,
el elder rector no nos está diciendo toda la verdad. Y voltea y le dice, ¿qué te dijo? Le dice al secretario de estaca, que usted no nos está hablando con toda la verdad, y que soltó la risa. Le dice, bueno, les voy a decir. Tenemos una preocupación por el antecedente apóstata en Puebla. Y no nos sentimos muy cómodos en Lago Salado con tener una estaca allá donde hubo tanto apoyo y tanta pluralidad, no tanto apoyo a los grupos que salieron de la iglesia y que se siguieron con la pluralidad de esposas. Ya había venido el presidente Kimball a Puebla en diciembre del 75 y el elder rector les dice, ¿o creen que un presidente de la iglesia solo va a Puebla para dedicar el edificio de Valsequillo, Puebla? ¿Creen que solo fue a eso? Él fue a ver cómo estaban los sentimientos. Y de hecho les puedo compartir mi pantalla. Mandaron a los historiadores también a entrevistar a Santiago Mora, el abuelo de ellos, y a Narciso Sandoval, que ya estaba entrado en años, para ver cómo estaban los sentimientos apóstatas. Pero finalmente viene el elder Ashton 3 meses después y en febrero organiza las 2 estacas. Además, les dijo el elder rector, además no nos sentimos cómodos porque lugares donde está empezando la iglesia nunca tenemos 2 estacas, solo tenemos una. Solo ha habido casos excepcionales fuera de Estados Unidos como la Ciudad de México y ahora Puebla, donde solo en un fin de semana serían 2 estacas. Y ellos le dicen, pero es que tenemos los números. Tenemos 22 barrios en Puebla, 22 ramas en los distritos, 11 y 11. Las estacas van a quedar fuertes con 11 distritos. Y hoy día, lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Las ciudades con más estacas siempre fueron Guadalajara y Monterrey, después de la Ciudad de México, Guadalajara con 6 y Monterrey con 12, hoy tiene 10. Puebla, los 2 misiones de Puebla, hay hoy 13 estacas, 14 con la San Gabriel Ometostla que se creó. Hermanos, es de mucho interés la creación, el escribir historias de fe. Yo quiero compartir con ustedes una historia de fe, porque parte de mi trabajo también, y esta foto yo no la escogí, les comparto ahora otra pantalla. Javier, Aquí, sí. ¿puedo comentar algo? Por favor. Pues nada más comentarles a los hermanos y a ti que durante el primer año del llamamiento del presidente Spencer W. Kimball, él vino a México, una visita, y fue a Puebla, fue a visitar al entonces primer presidente de misión mexicano, que fue el presidente Benjamín Parra, que él presidía la misión entonces México-Puebla. Y fue el presidente Kimball en un viaje en carro a Puebla, estuvo con él un día, comió con él y se regresó. Y yo creo que de ahí viene lo que tú mencionas, que después de ahí pues fue pues no honrar, sino a reconocer todo el trabajo tan exitoso que estaba teniendo el presidente Parra, y ya después pues sabemos lo que sucedió, ¿no? Sí. Pero ahí eso que pasó en la historia. Sí, es algo interesante. Gracias por compartir eso. Es real. Y de hecho, cuando se dedica la capilla de Valsequillo, la dedica el presidente Kimball en el momento de que Benjamín Parra era el presidente de la misión. Era la misión México-Veracruz entonces, que abarcaba hasta Puebla. Y meses después viene otra vez, pero ya el elder Ashton, y él crea las 2 estacas, la Puebla México-La Paz y la Puebla México-Valsequillo, ¿no? De las cuales después surgió la Popocatépetl, y bueno, de ahí se siguieron porque pues ya son 13 estacas, incluyendo las 2 de Tlaxcala, que salen de la Popocatépetl. Zenit Mejía, que estaba en la foto con Santiago, Zenit Mejía, fue presidente de la estaca Popocatépetl y después se le cambió el nombre a la estaca. Se dividió, salió Cholula y salió La Libertad, y de ahí después todavía salió la Tlaxcala, después la Chautempan, que se convirtió en Tlaxcala Norte, y bueno, también salió la Naltican, La Libertad y Cholula, salieron las 3 estacas.
y bueno, sigue creciendo todo eso. Yo les decía que yo no escogí esta foto, esta la escogió Lago Salado, es un documento que preparé para la presidencia de área, pero precisamente esta foto también y es el hermano Domingo Méndez, curiosamente, por ahí del 32, si no me equivoco, afuera de una casa de oración en Nealtican. Les platico que Rayel Pratt vino a la reunión de San Gabriel Ometostla, y sí, yo debo reconocer algo porque tuve el privilegio de presidir esa estaca donde está San Gabriel Ometostla, y sí es un rasgo distintivo de Nealtican y de allá. También tuve la oportunidad de ser el auto insignia, iba dirigiendo el convoy que llevó al Elder Bednar a Nealtican, y sí se distingue por esto, hermanos. Nuestro centro de estaca en Cholula no estaba en San Gabriel Ometostla, estaba en Cholula y de hecho lejos de San Pedro, un poquito metida hacia los pueblos. Nunca supimos por qué se construyó ahí la capilla, pero bueno, en fin. Cada vez que había reunión de liderazgo de sacerdocio o reunión de sacerdocio en una conferencia de estaca, cuando íbamos a empezar a las 5 de la tarde, yo ya tenía más de 35 hermanos de Ometostla, de los 3 barrios de Ometostla, y solo como 10 de Cholula. Los de Cholula éramos de México, de Querétaro, de Puebla, de Veracruz, de todos lados. Los de San Gabriel eran de San Gabriel, ¿no? Y por cierto, les voy a compartir otra historia que yo tenía aquí preparada para ustedes y que se me olvidó, y ya la tengo aquí. Se las leo, creo que la estamos viendo. Fue breve, ¿verdad? Pero en cierta ocasión, cuando iniciaba la iglesia en Ometostla, un grupo de hombres que llegaron con machetes, palos y armas, fueron a casa de Narciso Sandoval para sacarlo de su casa. Conozco esa casa. Se lo llevaron diciendo que le hablaba el sacerdote. Cuando llegaron a la iglesia católica, los hombres le dijeron al sacerdote: trajimos a este hombre para ver qué dispone usted a hacer con él. Entonces se retiraron, afortunadamente, ¿verdad? El sacerdote se acercó a Narciso y le dijo: con que tú eres el cismático, ¿qué religión predicas? Narciso contestó: la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El sacerdote le dijo: los mormones. Luego el sacerdote le dijo: pues esa religión es buena. Y luego agregó: es mejor que te vayas a tu casa, porque estos hombres están enojados. Se encontraba presente el sacristán, quien escuchó que al sacerdote, y al salir de la iglesia, el sacristán se acercó a Narciso, falta ahí la palabra Narciso, y le dijo: el sacerdote dijo que tu religión es buena, entonces, ¿cuándo me vas a enseñar? Narciso le contestó: cuando gustes te platicaré, y se pusieron de acuerdo. Este sacristán aceptó la iglesia y llegó a ser hermano Ascensión Martínez. Yo les platico algo. Este relato es del hijo de Narciso, Efraín, el patriarca Sandoval. El comentario final es mío. Hoy en día, más de 60 poseedores del sacerdocio de Melquisedec, descendientes de Ascensión Martínez y de Narciso Sandoval, viven en los barrios de Ameyal, Coronango, Ometostla y La Joya. Hermanos, yo tuve muchos problemas para tratar de dividir el barrio Ometostla, porque solo en la manzana de los Martínez, los hijos de Ascensión Martínez, que ahora son primos entre ellos, solo teníamos 33 poseedores de sacerdocio de Melquisedec, pagadores íntegros. Entonces, no podíamos hacer quiebres porque era una manzana sola, ¿no? Era algo complicado. Regreso, esta foto la escogió Lago Salado y son los miembros de Nealtican por ahí del 38, 42, no me acuerdo. El hermano Domingo Méndez es este que está aquí. Y yo lo que sí quería, bueno, quiero hacer una pausa. Sí quisiera cerrar con esta historia, pero ¿hay preguntas o comentarios? Pueden levantar su mano, hermanos, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Sin problema, levante la manita. Yo ni he visto la hora y... todavía estoy en tiempo. Todavía estoy en tiempo, ya me pasé, Agricol, ni me acuerdo cuánto tiempo me dijiste. No, más bien te falta como 30 minutos. Ok. No sé quién sea sí, Moto adelante. E Plus. Creo que tiene una pregunta. Adelante, hermano Moto E6 Plus. Buenas tardes, soy Abraham, solamente se me apachurró la manita, perdón. Ok. Me apachurró la manita, perdón. No se apachurre y pregunte, pues. No. Es broma, pero hermano. estoy Es broma. escuchando en el respecto de que esta persona, ¿cómo les diré?
que cuando lo llevaron cuando lo llevaron las personas con el cura, se me vino a la mente una experiencia que yo tuve cuando serví como misionero, que fue las mismas palabras que nos dijo el cura. Lo que ustedes enseñan es correcto. Y nos sorprendimos mucho porque en ese día nosotros, bueno, nos dio la oportunidad como de enseñar pero a sus personas que estaban ahí. Eran como 50 personas. Y en Interesante. ese momento, pues muchos cuando íbamos saliendo nos preguntaron que si cuándo les enseñábamos. De esas 50 personas, a lo mucho les enseñamos a 10. De las 10 se bautizaron 5. Pero bueno, yo creo que las generaciones trascendieron ahí. Yo serví en Tijuana. Y cuando estuve escuchando esto, se me vino esa a la mente de lo que todo lo que hubieron pero haber pasado. Yo fui perseguido en la misión. Yo cuando estuve en la misión, a los 2 días me querían matar junto con mi compañero. Wow. Yo dije, ¿por qué estoy aquí? Yo lo que quería era estar en casa. Porque esta persona sacó un cuchillo tipo pollero, grandote, y esta persona nos dijo, ya no van a salir de aquí. Y algo pasó muy especial que lo recuerdo, se lo comento a mi esposa, que esta persona se señalaba algo, y él le decía que no nos iba a hacer nada, que nos teníamos que salir. Y nos salimos por la azotehuela, por la parte de arribita. Así, y realmente uno, recalcando un poquito, creo que no me quiero salir un poquito del tema. Yo creo que uno cuando sirve en la misión fielmente, ve muchos milagros. Sí, y Sí, eso hermano es todo. Abraham, no se sale del tema, ¿eh? Yo de hecho le quiero preguntar a usted y a todos los demás. Todos hemos escuchado historias, ya sea que las hemos vivido como Abraham, ¿verdad? En su propia misión en Tijuana. No sé en qué años sirvió, hermano Abraham. 2002, 2004. Recientito. Sí, sí, sí. Bueno, yo te invito, Abraham, a que puedas escribirlo y que puedas escribir una historia de fe y puedas incluso donarla al Departamento de Historia de la Iglesia para que quede resguardada. Hoy día las donaciones pueden ser digitales y sin ningún problema la resguardamos para Ok. ti y para tu posteridad. Te voy a decir algo, no tienes que seguir un formato muy formal. Al final, No, si no. quieren, les puedo compartir mi teléfono. Pueden Ok. contactarme para preguntarme. Yo no me dedico a eso, yo no soy el corrector de estilo y demás, pero sí es importante que lo registres así como salga de tu ronco pecho y la analice, diga, a ver, no le exageré, ¿cómo era? No. Yo te voy a platicar. Yo tengo varias experiencias bastante interesantes de mi misión, algunas mías y otras de mis compañeros muy milagrosas. Y yo con el paso del tiempo, ya decía hace rato Brandt, al principio, el que entró, fue mi compañero de la misión, 24 años hace que servimos la misión y la verdad, yo te confieso, yo pensé, híjole, se me hace que ya las tergiversé, ¿no? Ya le estoy echando de mi cosecha. Visité a un amigo de nuestra misión en Dallas, Texas, y él, al verme, se emocionó muchísimo porque teníamos 24 años de no vernos. Nos fuimos en el mismo avión a Culiacán y regresamos en el mismo avión a la Ciudad de México y él se fue a su tierra. Pero, ¿sabes? Él le empezó a contar a sus hijos 3 de las historias que yo siempre cuento que a veces digo, híjole, ¿no será que ya le exageré? Y las contó igualito que yo, ¿no? Entonces, antes de que mi memoria empiece a fallar, y espero que falten muchos años para eso, hay que empezar a registrar eso. O sea, tómate tu tiempo, Abraham, y hazlo. Te felicito por que nos compartas esto y te invito a que lo puedas escribir. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? No, así está bien. Tengo muchas que me pasaron, pero así estoy. Gracias, Abraham. ¿Alguien más que quiera compartir algo, hermanos? Yo quisiera, Sí, a ver, aparece como Alan, hermana, sí, o hermano, no sé.
Platíqueme. Soy la hermana. Sí, eso pensé, pero ¿qué tal si la Es que riego? no, es que me registró mi hijo, por eso está su nombre. Hermana, le voy a platicar algo chusco. Hace rato les enseñé Cabrera, que está ahí por Atlisco. Allá hay una familia que no voy a decir su nombre, pero yo cómo sufría cada vez que hablaba a su casa porque nunca sabía quién me contestaba, si la hermana o el hermano, porque la voz del hermano era muy aguda. Y como 5 veces yo estaba seguro, porque le hablaba mucho porque era maestra de seminario, yo estaba seguro que era la hermana, ¿no? Dije, no, ya ahora sí lo distingo. ¿Hermana? No, soy el hermano. Chino, otra vez. Pero hermana, qué bueno que ahora no la regué. No, ¿Cuál es su nombre, hermana? está bien. Alicia. Hermana Alicia, platíquenos. Sí. O pregúntenos, o díganos. La pregunta es, ahorita que está el tema de historia, de fe, me veo reflejada mucho por el cómo fue que yo llegué a la iglesia. Y hace no mucho tiempo platicaba con uno de mis hijos de esa situación y siempre me decía, mamá, vuélveme a contar la historia porque a lo mejor eso me va a servir en mi misión. Y ya se la contaba y pensé en ese entonces, como usted dice ahora, no será que le habré exagerado, pero al recordar aquella situación veo que no, que recuerdo tal como pasó. Cuando me convierto a la iglesia, poquito tiempo llegó una hermanita y me decía que yo no podía estar en las clases porque pasaron muchísimos años para que yo pudiera nuevamente usar un vestido o una falda. Yo por mis hijos siempre usé pantalones de mezclilla y tenis mucho tiempo. Y entonces cuando me sacaron de la clase y volví a entrar a la que era la presidenta de Sociedad de Socorro de ese entonces, le dije, hermana, pues con toda la pena, pero ya no voy a venir. Y me dijo, ¿por qué? Y le digo, es que pasó esta situación y por la verdad yo no tengo vestido ni nada para poder asistir, así que ya no voy a venir. Y me dice, no, de ninguna manera, ¿cómo cree? Dice, nosotros vamos a hacer, a ver, ¿qué vamos a poder hacer en ese entonces? Bueno, más bien ante esa situación. Y ahorita viendo al hermano agrícola, me recuerda porque su esposa intervino mucho en poderme ayudar para yo poder tener una falda y poder asistir. Pero recordaba de que si yo me hubiera apartado, tengo 4 hijos y una mujer, si yo me hubiera apartado definitivamente de la iglesia, mis hijos no hubiesen podido ir a una misión. Entonces, cuán trascendental es ahorita escuchando esto, las historias y de poder decir, sí se puede, como la hermanita que le decía a su hijo, ¿no? Adelante, se puede. Y claro que se puede. Claro que se puede siempre seguir adelante, con la fe y siempre adelante. Gracias, hermana, por compartir eso. Ahora yo le pido algo, y quiero saludar, sé que hay varias personas aquí que están conectadas, varios amigos que yo invité están por aquí. Les agradezco que estén acompañándonos. Y por ahí Josafat Cardoso quería compartir algo. Yo, antes de que Josafat comparta algo, si quieres escribirlo o si está listo para platicar, está bien, ahorita te damos el tiempo. Yo quiero pedir que alguien me ayude leyendo esto. La hermana me hizo pensar en esto y también Abraham. Sobre todo el comentario final que escuchamos ahorita de la hermana. Por ahí veo a Samantha conectada. ¿Podrías leerlo, Sam? Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. Ahora ya se resolvió. Y estamos aquí. Okay. Si te es factible, si no, ¿sí, Sam? Sí, ¿sí me escuchan? Claro. Bueno.
Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, comencé a apuntar algunas cosas que ocurrían diariamente. Les voy a contar cómo comencé. Una noche llegué a casa tarde después de cumplir una asignación de la iglesia. Ya estaba oscuro y mi suegro, que vivía cerca, me sorprendió cuando yo me dirigía a la puerta de la casa. Él cargaba unos tubos sobre el hombro, caminaba deprisa y llevaba puesta la ropa de trabajo. Yo sabía que había estado instalando un sistema para bombear agua desde el río hasta nuestra propiedad. Se sonrió, habló suavemente y después desapareció rápidamente entre la oscuridad para continuar su trabajo. Avancé hacia la casa pensando en lo que hacía por nosotros. Y en cuanto llegué a la puerta, escuché mentalmente y no con mi propia voz estas palabras. No te doy estas experiencias solo para ti. Escríbelas. Entré en la casa, pero no me acosté aunque estaba cansado. Saqué unas hojas de papel y empecé a escribir. Y al hacerlo comprendí el mensaje que había escuchado. Yo debía anotarlo para que mis hijos leyeran en el futuro cómo yo había visto la mano de Dios bendecir a nuestra familia. El abuelo no tenía que hacer lo que hacía por nosotros. Podría haberle pedido a alguien más que lo hiciera o simplemente no haberlo hecho, pero servía a su familia, tal como los discípulos comprometidos de Jesucristo siempre lo hacen. Yo sabía que eso era verdad, así que lo escribí para que mis hijos lo recordaran algún día cuando lo necesitaran. Por años, escribí diariamente varias líneas. Nunca dejé pasar un día por más cansado que estuviera o por cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, meditaba en esta pregunta. ¿Hoy he visto la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Al seguirlo haciendo, algo comenzó a suceder. Al repasar mentalmente el día, me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y no lo había reconocido en los momentos del día en los que estaba ocupado. Cuando eso ocurría y pasaba a menudo, comprendí que al tratar de recordar había permitido que Dios mostrara lo que Él había hecho. En mi corazón comenzó a crecer algo más que la gratitud. Creció también el testimonio. Tuve una creciente certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Sentí más gratitud por el enternecimiento y refinamiento que son el resultado de la expiación del Salvador Jesucristo. Y llegué a sentir más confianza en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo puede hacernos recordar todas las cosas, aun las que no hayamos notado o no hayamos puesto atención cuando ocurrieron. También ese parrafito, Sam, porfa. ¿Me escuchan? Sí, lo leo. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok. sí, Sam. ¿Ya? Esta noche y mañana por la noche, ruego que oren, mediten y pregunten. ¿Me envió Dios algún mensaje que era exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mis hijos? Yo lo haré. Y después encontraré la manera de preservar ese recuerdo para el día en que yo y mis seres amados necesitemos recordar cuánto nos ama Dios y cuánto lo necesitamos. Testifico que Él nos ama y nos bendice, más de lo que muchos hemos reconocido. Sé que es verdad y siento gozo al recordarlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Interesante. Este mensaje me lo recordó, hermana. La verdad es que no lo tenía planeado compartir esta cita, pero este es el presidente Henry B. Eyring. Se llama O Recordad, Recordad. Lo pueden encontrar en La Leona o bueno, en la página de la iglesia. Es interesante, ¿no? Dios nos da estas impresiones no para nosotros. Espera que uno, bueno, sí para nosotros, para que aprendamos a reconocer su mano, pero dos, para que también eso fortalezca a nuestras generaciones. Yo quiero confesarles algo. Cuando yo entrevisto un presidente de misión para guardar sus memorias, les llamamos líderes claves
a los presidentes de misión en los 70s de área y a algunos otros, pero cuando lo entrevisto yo les digo, presidente y hermana, yo les voy a entrevistar y les quiero pedir que me hablen como si le estuvieran hablando desde el polvo a sus bisnietos o tataranietos y a los nietos y a los hijos de sus misioneros. Y cuando les digo eso, la verdad es que, wow, me han compartido su testimonio de alguna manera tan vibrante, porque ellos tratan de reconocer cómo la mano de Dios se manifestó durante su ministerio esos 3 años, esos 5 años, y algunos se han puesto tan personales al hablarle a sus nietos y a sus generaciones con su testimonio vibrante y con experiencias tan sagradas. Hermanos, yo estoy seguro, es interesante, ¿no? Que he visto a muchas personas en la iglesia que llegan a reorganizar una presidencia de estaca o un obispado y se sienten mal, ¿no? Pues es que yo sentí claramente que yo era, ¿no? Y dice el presidente Uchtdorf, es que el Señor le puso en la mente la confianza de que el Señor confía en usted para ese llamamiento. Pero no todos podemos ocupar el llamamiento de presidir una estaca. Solo puede hacerlo una persona, ¿no? Entonces, no hay tanto problema, hermanos, pero eso no nos va a dar la salvación. Lo que nos va a dar la seguridad y la fortaleza es que Mira, Manolo. aseguremos generaciones fuertes en el Evangelio que se verán fortalecidas por nuestras historias, por nuestra conversión, por pequeñitas que sean. Cualquiera de nosotros diría, ay, ¿a poco la historia de la hermana Salvadora va a trascender? ¿Vieron la foto de sus generaciones? Todos los de la foto son miembros de la iglesia. N número de personas son exmisioneros y hace rato ya no terminé de contar esta parte de la historia. Vino Rayel Pratt a la casa de oración de San Gabriel Ometostla, hermanos. Vino Rayel Pratt y se quedó sorprendido porque vino 7 años después, eran 10 miembros y cuando llegó a su casa de oración eran más de 80 y no había más porque ya no cabían. Y 2, más de la mitad eran poseedores del sacerdocio. Josafat quería compartir algo, le damos tiempo y Yatzil levantó la mano, le damos tiempo después a Yatzil. Oh, muchas gracias, hermano Javier. Sí, solo quería compartir algo bien rapidísimo, algo que me pasó a mí en la misión. Hace poco estuve en una rama que se encuentra en Nayarit. Esta rama se llama Caponeta y yo estuve presidiendo esa rama como presidente de rama hace ya 5 meses. Y bueno, no recuerdo exactamente qué año se fundó, ese es el único dato que no me acuerdo, pero de ahí yo me acuerdo que esa rama era una rama que iba creciendo muy, muy bien allá por Nayarit, casi fronteriza con lo que es Sinaloa. Está a unas 4 o 5 horas de Mazatlán y esa rama iba creciendo muy, muy bien, muy bien. Hace unos 10 años era una rama que casi se convierte en barrio porque los miembros alcanzaban la cifra de 100 y tenían 27 poseedores, 23, 27 poseedores de sacerdocio y todo muy padre. Y yo recuerdo que tristemente la rama decayó porque hubo 2 hermanos, bueno, una pareja exactamente de un matrimonio que hizo que esa rama decayera. Y y cuando yo llegué a esa rama, los miembros apenas llegaban al número de 8 a 12. Entonces era una tristeza el ver esa parte, pero era una rama que escasamente se bautizaban las personas. Y cuando yo llegué estaba en un punto en el que se habían bautizado una familia y pues estábamos junto con mis compañeros pues tratando de activar algunos más, ¿verdad? Llegaba de pasar a ser 12, a veces 4 en la reunión, porque yo recuerdo que a veces eran 4 los miembros que nos visitaban a las reuniones, pasó a ser 25. Y yo recuerdo que me tocó hacer la historia de la rama, porque cada presidente de rama en ese entonces, pues yo no tenía secretario, pero yo como presidente tenía que hacer la historia de la rama. Y yo recuerdo que estuve leyendo todas las historias hasta el
último presidente de rama, que era otro misionero de hace como unos 4 años, y se veía cómo había progresado, cómo el Señor también no dejaba a su pueblo en ese punto, ¿verdad? Porque a pesar de que hace 4 años eran solo 10 miembros, eran a veces 4 miembros, el Señor los bendijo hasta que, pues al punto de que cuando estuve allá, eran ya 25 miembros y seguía progresando la rama. Por cuestiones, pues, por cuestiones ahorita, pues está la pandemia y todo, pero yo tengo fe en que algún día esa rama llegará tal vez a estar en el apogeo, ¿verdad? Donde estuvo en algún momento. Y es una historia que guardo con mucho cariño, el de la rama caponeta. Y regístrala, Josafat, tus impresiones, no solo, qué bueno que hayas escrito la historia anual de la rama, es genial. Ahora escribe tus impresiones de lo que viviste como testigo, porque eso nos dará para la historia futura cierta perspectiva que hoy no tenemos. Y voy a cerrar platicando de algunas otras cosas de la historia actual, pero Yatzil, tu comentario. Hola, Yatzil. Estás en mute. Sí, aquí estoy. Ahorita que mencionabas, bueno, yo quiero comentar 2 cosas. La primera es que hace como 2 años, a lo mejor ya algunos lo saben, pero para quienes no es una buena herramienta. Hace como 2 años descubrí que Family Search, bueno, la aplicación, hay otra aplicación que se llama Recuerdos. Y ahí se suben fotos y audios y se permite poner como pies de página. Y yo hice ahí como un álbum familiar de todos los acontecimientos de mi familia, nacimientos de hijos, muertes de algún ser querido, momentos especiales, y eso nos puede servir bastante para registrar todo eso, sobre todo porque la mayoría de las fotos ahorita pues se están tomando por el teléfono. Entonces, en lugar de imprimirlas y ponerlas en algún álbum, pues también puede ser como una herramienta. Si bien después les pongo ahí en el grupo cuál es la aplicación. Sí. Y la otra es que ahorita que estabas comentando del alcance que tuvieron pues los antepasados en Puebla, yo recuerdo que antes de que muriera mi abuelita Malinche, la mamá de mi papá, yo le pregunté a ella cómo había conocido el evangelio, porque pues me daba mucha curiosidad saber cómo ella se había bautizado. Y ella me contó una historia bien curiosa porque dice que su abuelo, su papá de ella, él era militar. Y una vez tocaron a su puerta los misioneros. Y entonces dice ella que su mamá los rechazó porque ellos eran pues muy católicos. Los rechazó, les dijo que no, que se fueran, pero mi abuelo los invitó a pasar. Les dijo que pues que quiénes eran, que se presentaran. Y entonces pues ellos se identificaban como representantes de Jesucristo y él les dijo, ahorita no los puedo atender, pero si vienen, dijo cierta fecha. Si vienen de tal día a tal hora, yo los puedo recibir y podemos platicar todos. Mi abuelita tenía 13 años, ella era la mayor, entonces los demás eran niños. Y dice mi abuelita que el día que los misioneros tenían que ir a su casa, ese día mandaron a mi abuelo con su pelotón. Creo que iban a detener al gobierno, iban a hacer algo, pero a él lo pusieron enfrente y ese día lo mataron. Entonces, pues fue un momento muy triste y muy impactante para la familia, pero ella me menciona que el día a la hora que llegaron los misioneros a su casa, pues mi bisabuelo ya había fallecido, pero ella dice que los cuerpos de los militares que habían muerto ese día iban en una, pues como en una camioneta y los iban a llevar a la iglesia. Y entonces dice ella que en el momento que el cuerpo de mi abuelo pasó por enfrente de su casa, los misioneros llegaron a su casa. Y ella, pues en ese momento me contó con muchas lágrimas que pues mi abuelo no había fallado a su cita. Que él, como lo había prometido, había llegado a su casa con los misioneros. Y entonces ella, pues me lo contó pues con muchas lágrimas, porque ella dice que si no hubiera sido
por su padre que le abrió las puertas a los misioneros, ella nunca hubiera tenido el evangelio en su vida. Y yo me quedo pensando que realmente pues fue un hombre que no vio los frutos pues de esa cita, y además finalmente, dependiendo de dónde estaba su espíritu, su cuerpo recibió a los misioneros. Y eso fue algo que yo atesoro mucho, porque después de eso, meses después de eso, mi abuelita falleció, y es algo que yo guardo mucho, con mucho amor, y también pues me siento agradecida de haber sabido cómo ella aceptó el evangelio, porque pues realmente fuimos generaciones, y somos generaciones los que, gracias a esa decisión y gracias a esa historia, es que nosotros estamos dentro del evangelio. Muchas gracias por compartir eso, de verdad que es bastante significativo. Y así es como la hermana Malinche Gómez llega a ser la primera conversa de Morelia, ¿no? Algo interesante. Ajá. Y yo sí, completamente les digo, usen esta padrísima la aplicación extra de recuerdos de Family Search. Pueden bajarla así, póngale Family Search Recuerdos. El icono es blanco, es igualito al icono de Family Search, nada más que este es invertido. El de Family Search, el icono es verde con el árbol blanco, y el de recuerdos es blanco con el árbol verde. Pero, no estoy diciendo que no con mi pero, lo que estoy diciendo es, les pido también que donen en México, en la Ciudad de México, tenemos un centro de preservación de registros. Yo le decía a Gricol que lo que podemos garantizar con esto es, por ejemplo, hay familias que tienen colecciones de cosas, ¿no? Libros viejos o diarios de sus papás, y vienen perspectivas de cuando se convirtieron al evangelio. Yo les digo, lo que podemos garantizar es que, uno, siempre puedan tener acceso a ellos, pero dos, estén conservados bajo el clima correcto, bajo la luz correcta. El centro de es una extensión de la Biblioteca de Historia de la Iglesia en Salt Lake. Esa está ahí déjenme les enseño otras diapositivas rápido, muy rápido. Historia anual, había una hermana, de mientras en lo que abro, la hermana Juanita Holguín, que quería hacer un comentario, hace ratito levantó la mano. ¿No, hermana? Bueno, les comparto esta parte de la presentación. El lugar donde se han reunido los historiadores de la iglesia por años ya es aquí. Les comparto la pantalla ahora mismo. Bueno, no es aquí. Estoy diciéndolo mal. Esta es la oficina de historiadores que fue en la década de 1956 hasta 1917. Tenemos en la iglesia una tradición de conservar registros por la sección 21, versículo 1. He aquí se llevará entre vosotros una historia. Es un mandamiento dado el Señor a José Smith, y José Smith decide, Oliver Cowdery, tú vas a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Oliver Cowdery es el primer consejero. Imagínense que el Elder Oaks fuera el historiador y registrador, ¿no? El presidente Oaks sería loquísimo para él con toda la chamba que tiene como consejero. Por eso después se cambia John Whitmer y se cambia a otras personas, así como ya les enseñé la sucesión. Esta después llega a ser la oficina de los historiadores. Miren, esta foto me gusta, lo digo así por los que no le hayan puesto atención o no hayan estado ahí. Aquí, hermanos, es donde es el edificio de administración de la iglesia. Hoy día ahí es donde apartan a los presidentes de misión y a los presidentes de templo, porque ahí hacen oficina la primera presidencia y los 12. Si ven atrás de eso está el Capitolio. Hoy día no se vería la foto. Si tomáramos esa misma foto, atrás solamente veríamos se llama COB, el Church Office Building, los 27 niveles de edificio de administración, bueno, del Church Office Building, ¿no? Atrás de este edificio, todavía hoy, bueno, ya no sé con la remodelación cómo va, pero atrásito, o sea, digamos, ven la puerta de entrada, exactamente atrás de esa puerta de entrada, si camináramos por el pasillo, no hay un pasillo recto, pero si hubiera un pasillo recto hacia una puerta idéntica a esta, pero de espaldas, bajaríamos y encontramos la escultura de José tomando de la mano a Emma, donde se están viendo de frente. No sé si la recuerdan, de las leonas viejitas o lo que sea. Cruzaríamos una explanada, encontramos el Church Office Building
Y después, ese es el Church Office Building. ¿Sí? Atrás de esa explanada, atrás de este edificio, está la explanada que cruza uno y llega a este edificio. Pero, bueno, ahí fue también la oficina de los historiadores por más de 30 años, pero hoy, desde 2009, tenemos este edificio, que si vemos la foto de la izquierda superior, esa está si ven, está ahí el Capitolio, ¿no? Entonces, enfrente de este edificio, o sea, así como está tomada la foto, a espaldas está el templo, literalmente así. A la derecha está el Church Office Building y a la izquierda está el centro de conferencias. Ahí hago yo oficina cuando voy a capacitarme allá, que me llevan 1 o 2 semanas de capacitación. Ahí hago yo mi oficina, ahí es la oficina de mi jefe, que se llama Jeremy Talmash, por cierto, que su abuelo fue primo de James Talmash. Y bueno, ¿por qué les presento esto? Porque hoy en México tenemos una extensión de esto. Tenemos así también anaqueles resguardados, climatizados las 24 horas, donde guardamos registros digitales y registros físicos. Se llaman, les dicen, los archivistas les dicen registros analógicos, que hasta pueden ser también, por ejemplo, en nuestra colección están las máscaras mortuorias de José y Hiram, está la ropa de José, una que fue muy famosa hace unos 3, 4 años, los lentes de sol de Hiram que llevaba en Naboo y que llevó a Carthage, no sé si lo recuerden, pero bueno, finalmente les platicaba. Por eso es importante, sí usen la aplicación de recuerdos, completamente de acuerdo al comentario de Yatzil. Les invito a que también hagan la donación física o electrónica de esos recuerdos que ustedes escriban como historias de fe o historia de la conversión de su familia. Porque les digo, es una historia que se debe contar, sea como sea, todos somos pioneros modernos. Entonces, la hermana Holguín ya no tiene ningún comentario. Yo creo que ya debo terminar mi participación. Estoy con tiempo. Solamente yo les quería comentar. Sí, hermana Holguín, venga. Estamos viendo una foto más o menos ahí de su familia medio chiquita. Mire, aquí el hermano presidente Alejandro Gómez y su esposa eran presidentes de misión En Iquitos, Centroamérica. Perú. No, en Sudamérica Noroeste, la misión Iquitos, Perú. Al lado está mi hermano Héctor. Acá abajo mi mamá, mi hermana Lupita A la que y no mi vimos hijo Roberto. Quiero comentar, ¿verdad?, que Alejandro Gómez lo conocimos nosotros por mi hermano Ernesto. En la escuela él iba en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Ernesto Holguín que está en Guadalajara o es otro Ernesto? Ernesto Holguín vive en Arizona. Ok, es otro Ernesto. Entonces, él se quedó en casa a vivir durante mucho tiempo con nosotros mientras acababa sus estudios en el Politécnico. Justo cuando también allí Evangelio y ahí la iglesia, cuando fue apartado como presidente nos invitó a todos allá al centro del Lago Salado para ir a que fuera apartado para. Y pues el Evangelio es una gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tenemos oportunidad de compartirlo, por lo menos aunque sea con una persona, no sabemos qué tan grande se pueda extender la iglesia, así como lo decía con el hermano Sandoval y Narciso. Eso era todo, hermano. Gracias. Bueno, le platico algo, que yo recibí una llamada de una autoridad general y me preguntó como presidente de Estaca si recomendaría a Alejandro Gómez Moreno y a Graciela para servir como presidentes de misión. Y yo era su presidente de Estaca cuando fueron llamados. Curiosamente, él era un obispo en Lindavista 2, en la Estaca Lindavista, cuando yo era un niño, y esa súper sonrisa que siempre le caracteriza, siempre me ha llenado de emoción. Y fue compañero de misión de Alfredo Mirón Martínez. Gracias, hermano Holguín. Siempre. Ándele. Y ahí está Amy, su hija.
Sí, Agricol, pues yo creo que ya con esto puedo concluir. Sí había un relato más que quería comentar de historia de fe. Bueno, se los platico brevemente, ya con eso termino, Agricol. Adelante, adelante, adelante. Y solo para aderezar un poquito más todavía la importancia de registrar la historia de la iglesia. Esto es un relato hecho, está en los documentos de la iglesia. Cuando Harold Billy es sostenido como presidente de la iglesia, fue un 7 de julio, cuando fue ordenado en 1972 y estaba llevando a cabo la conferencia diaria de la Ciudad de México, por lo tanto fue la primera que visitó el presidente Lee como nuevo presidente de la iglesia, ¿no? Y entonces hay una anécdota ahí interesante. Uno, los santos mexicanos que vinieron a esa conferencia del 72 fueron los primeros en sostener al profeta en vivo, ¿no? Vinieron también de Centroamérica, ¿no? Pero algo interesante es acerca de la motivación de la gran audiencia que hubo, las historias de sacrificio, por ejemplo, en la zona norte del país, de Tijuana. Ellos alquilaron un autobús lleno de miembros, pero ¿saben qué pasó? El día antes de que salieran a México, el presidente Miera de la Misión México Occidental dice que 10 personas vinieron a él diciéndole que habían ahorrado lo suficiente para el viaje. Y entonces él les dijo, hermanos, no tenemos asientos. Ellos contestaron entonces que no era algo importante. Estaríamos felices de estar en los pasillos del autobús hasta la Ciudad de México. Ayúdenme, no soy letrado en eso. ¿Cuántos tiempos se hace a Tijuana en autobús? O de Tijuana a México. Algo así como 24, ¿no? 32 horas. 32 horitas. Entonces dijeron ellos, estaríamos felices. En aquellos años, fíjate, no me acordaba que sí está registrado. El viaje a 48 horas. Los camiones estaban más rusticones. El espíritu de hermandad del Evangelio de los Santos, en el espíritu de hermandad se turnaron entre ellos, de manera que todas las personas del autobús estuvieron en algún momento de pie. Qué bonito, ¿no? Las zonas agrícolas del noreste, allá por Tampico, había problemas en el área de Vallehermoso y de La Salteña. Y ahorita les cuento una historia de La Salteña, por las inundaciones durante el verano que habían tenido. Y con la mayoría de los cultivos, pues fue un problema. No se esperaba que muchos miembros vinieran de zonas porque habían perdido su ganancia, ¿no? De la siembra. Entonces el presidente John Walker de la Misión Norte de México comentó que durante el verano estos buenos santos ahorraron y pidieron prestado y vendieron algunas de sus pertenencias, tratando de reunir 200 pesos por persona, es decir, $16, para su boleto de autobús. 4 autobuses llenos de entre 140 y 150 personas vinieron de esas zonas. A muchos de ellos, hermanos, no les sobró dinero para la comida, pero no importó. Decidieron que podían ayunar durante 3 o 4 días. La mayoría de estos santos en particular, así como muchos otros, no podían permitirse los 2 pesos o 16 centavos de dólar para alquilar un catre en su llegada, así que durmieron 3 noches en los pisos de madera del gimnasio. Al sur de la Ciudad de México, 30 santos de Atlisco, cerca de Puebla, viajaron 3 horas diarias de ida y vuelta, parados en la parte de atrás de un camión de redilas. Muchos santos del área central de México también trabajaron y ahorraron. En muchos casos, en todo México y América Central, se recaudó suficiente dinero para todos los que deseaban asistir, por lo que los santos reunían su dinero individualmente ganado con su esfuerzo y decidían entre ellos quiénes podían beneficiarse más de la asistencia y podían informar al grupo. Esto es, entre nosotros que estamos ahorita conectados 25, juntamos el dinero y decimos, no, pues le hace más falta ir a Javier Romero, entonces que él vaya, ¿no? Hermanos, qué impresionante conocer esas historias de nuestros hermanos. A mí no me deja de emocionar. Hablando de La Salteña, puedo mostrarles la foto donde llegó un hermano de Tampico en
septiembre, entre septiembre y diciembre, no me acuerdo. Llegó, ahí están en el Joseph Smith Memorial, no veo qué edificio es, pero en el edificio de administración, quizás cuando apartaron a Alejandro Gómez. Gracias, hermano Alguín, por compartir. Pero les estaba diciendo, vino este hermano, venía sudado, se veía así como modorro, ¿no? Llegó ahí a la manzana del templo, un día entre semana, y dijo, hermano, yo vengo porque ustedes tienen el diario de mi abuela. Y la última vez que lo vi fue y dijo un número de años, no me acuerdo, tengo su grabación porque hasta saqué la grabadora y le grabé. Y nos dio un número de registro que le habían dado hace meses. Yo ni estaba en esta posición. Lo buscamos, no lo encontramos, lo buscamos, no lo encontramos. Pues dije, híjole, yo no presto, no tengo permitido enseñar los registros así de abiertamente, ¿no? Pero siendo un descendiente de quien hizo la donación, pues hay un poco mayor de apertura, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Tuve que ponerme a buscar, para no hacer la historia muy larga, y con eso concluyo. Encontramos su diario, y el diario que estaba junto era el de su abuelo. Y tenía todas las recomendaciones del templo que su abuelo había poseído en vida pegadas ahí atrás. Cuando se lo mostré, el hermano era muy sensible de por sí, pero al verlo se puso a llorar tanto por ver el diario de su abuelita. Y ya estaba digitalizado, pudimos regalarle una copia digital. Pero hermanos, la verdad es que nuestro testimonio hoy ayudará a que generaciones futuras puedan reconocer la mano de Dios en su vida. Y comparto esto con mucho cariño por ustedes, invitándoles a que puedan registrar su historia. No esperen, como el presidente Eyring, vayan, y no importa qué cansados estén. Se dice, corrígeme Agrícola si sabes el número, que hay más de 35 diarios del presidente Wilford Woodruff y una cantidad parecida de Spencer W. Kimball. No me acuerdo la cantidad, pero algo impresionante. Dice Wilford que cuando José hablaba, si él no iba y registraba el discurso, se sentía como un pez fuera del agua. Se le agolpaban las palabras aquí. No podía dejar de recordar el discurso completo. Entonces, tenía que escribirlo. Vean qué don tenía Wilford Woodruff. Hermanos, pidan por el don. No por el don de sentirse como pez fuera del agua, sino por el don de poder recordar y ver la mano de Dios, reconocerla y escribirlo y registrarlo para sus generaciones futuras. En el nombre de Cristo, amén. Amén. De hecho, Javier, hermanos, parte del registro que se hizo cuando encontraron a Selp, una de las historias orales que dieron sustento y complementaron ese incidente fue porque Wilford Woodruff estuvo presente cuando encontraron los huesos de Selp. Y así mucha de la historia de gente que fue testigo se complementa con muchas de las cosas que vivieron con el profeta. Así es. Gracias, Agrícola. Bueno, pues, hermanos, ya agradecemos mucho su tiempo, su gran disposición. Fue una experiencia muy interesante. Seguimos con temas y amigos y gente que nos instruye, nos fortalece. ¿Quieres comentar algo, Robert? Antes de terminar con oración, se lo pediremos a Joel Argueta, que nos acompaña. Creo que es la primera vez. Bienvenido, Joel. Robert, ¿tienes algo que comentar? No, nada ahorita, nada adicional, hermano Agrícola. Adelante. Bueno, pues seguimos en contacto, hermanos. Saben que pueden inscribirse, entrar en el grupo de WhatsApp. Solamente se inscriben y entran y les anunciaremos quién estará el próximo miércoles.